aprendiendo sobre la idolatría y sobre la cena del Señor. Entonces, ¿se acuerdan que unos iban a comprar al mercado y compraban carne que ya había sido dedicada a los ídolos y ahora la iban a comprar y con esa era la que compartían la cena del Señor y compartíamos también que la cena del Señor era una parecida a una foto que está ahí en la pantalla. No era como se da aquí, como por ejemplo la iglesia católica que da la hostia, o aquí que damos pan, o otros un pedacito de galleta. No, la cena del Señor era una cena de a de veras, eran banquetes que celebraban. Entonces, de hecho, la iglesia espera un banquete. Cuando ya estemos al fin redimidos en la presencia del Señor, entonces esperamos un banquete, donde comer un plato con el Señor en la gran mesa del Señor, donde todos participemos en esa mesa del Señor. Entonces eso es lo que la iglesia espera. Vamos entonces a continuar en el versículo que es el 19. ¿Qué pues quiero decir con lo que había enseñado? ¿Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo sea algo? Recuerden que el apóstol Pablo siempre hace muchas preguntas. Entonces, pero con retóricas, con respuesta a todo lo contrario. Entonces, ¿qué pues quiero decir? ¿Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo sea algo? La respuesta, ¿cuál sería? No. Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? ¿Cuáles serían las respuestas a las dos preguntas? Claro que sí y no. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún no creyente los invita y quieren ir, coman de todo lo que les pongan delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado en un templo, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Pero no me refiero a la conciencia tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Si yo participo con acción de gracias, ¿por qué he de ser calumniado por causa de aquello por lo cual doy gracias? Por último, por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean ofensivos ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como yo en todo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Alguien debió de haber dicho palabra de Dios ahí. ¿Qué pues quiero decir? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Él está explicando acerca de la idolatría. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que el apóstol Pablo ha dedicado los 18 versículos anteriores? Y aquí empieza él dando la respuesta con una pregunta. El apóstol Pablo siempre nos da una respuesta con una pregunta. Yo le he copiado al apóstol Pablo, y a veces cuando estoy dando consejería o vienen por algún consejo, yo lo que les hago es pregunta y que ellos mismos se contesten, porque esa es la mejor forma de poder dar una respuesta uno propio. Entonces el apóstol Pablo, y ahora ya saben de dónde yo saco mi sabiduría, el apóstol Pablo dice entonces que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo, o que el ídolo sea algo. Entonces ahí está una pregunta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Dice
¿Qué pues quiero decir? ¿Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo sea algo? Sin ver el 20. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo sea algo? Ahí la respuesta sería entonces de que de todo lo contrario, que no es nada, que el ídolo no es nada. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 19 es que el problema no son los ídolos, que el apóstol Pablo no se preocupa por un ídolo, y cuando se refiere a ídolo se refiere a cualquier imagen, Dice el apóstol Pablo, a mí no me preocupan las imágenes. Yo puedo ver estas imágenes allá, he pasado por allá y veo muchas imágenes, no me preocupa. ¿Por qué? Porque dice que no son nada. Los ídolos no son nada en sí. El 20 dice, al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, la palabra gentil es todo aquel que no es judío, es gentil, nosotros y todos los demás que no es de la raza judía. Dice, al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Note esta gran verdad del apóstol Pablo. Dice, las imágenes no tienen nada que ver. Las imágenes son hechas de yeso o de bronce o de madera. Dice, no tiene nada que ver el pobre árbol. No tiene nada que ver la madera que diseñaron ahí, no tiene nada que ver. Es lo que está atrás, lo que influye. Eso es lo que el apóstol Pablo está preocupado. Por eso él dice, al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Entonces eso es lo que el apóstol le preocupaba. Entonces es lo que hay atrás del acto. Entonces no es lo que representa, sino lo que influye atrás, lo que provoca atrás. ¿Qué llevó a esta gente a hacer una estatua de oro? ¿Qué es lo que los llevó? Dice que fueron demonios. Fueron demonios los que lo llevaron a formar esta estatua. Dice, y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Cada ídolo representa un demonio. Y cuando nosotros le rendimos culto a un ídolo, no le estamos rindiendo a la madera o al yeso, o al bronce o al oro. Le estamos rindiendo a quien provoca eso, que son los demonios. El apóstol Pablo dice, y yo no quiero que ustedes participen. ¿Por qué? Porque ustedes ya son parte de la santa iglesia de Dios. Ya son parte del cuerpo de Cristo. Y ya son templo del Espíritu Santo. Entonces dicen, no pueden participar, porque cada ídolo para el apóstol Pablo representaba un demonio. No sé si ahora todavía lo representen. Yo diría que sí. Esa es una respuesta que ustedes se van a contestar. Si cada ídolo, imagen que alguien tiene por ahí en su casa, yo no quiero que se ofendan. Ahorita estoy predicando a la cámara, apúnteme bien. No quiero que se ofendan si tienen una imagen ahí en sus casas. No estoy predicando a los que están presentes, a los que están ahí. No sé si ahorita todavía aplique que haya un ídolo atrás de eso, que haya un demonio atrás de eso que esté provocando, que haga a la gente ser tan radical con sus imágenes. Bueno, ahora sí, ya volviendo aquí a nosotros, disculpen los que me van a ver en internet. Entonces, volviendo a nosotros, no sé qué tan cierto sea, digamos, qué tan aplicable puede ser. En mi caso, yo diría que sí, que algo lo provoca. Que algo lo provoca. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades de maldad. Entonces, y el apóstol Pablo dice, yo no quiero que ustedes participen con los demonios, que no sean partícipes de eso. El 21 dice, no puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y esto es lo que al apóstol Pablo le preocupa. Dice que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Es decir, yo no puedo participar de cuando estoy participando en la cena del Señor y venir y participar en una dedicación a los ídolos. No puedo. ¿Por qué?
¿Me está siguiendo? Si no, José, ayúdame con la cámara porque yo no me desvío un poco. Entonces, no podemos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No pueden beber. Tampoco pueden, digamos, hacer el cuerpo y lo que el apóstol Pablo estaba queriendo enseñar era que el cuerpo de Cristo es santo. Y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo no puedo llevar el cuerpo de Cristo a participar de los sacrificios que hacían en los templos. Muchos de los templos, por ejemplo, el templo de la diosa Diana, ese templo, ahí hacían sacrificios adentro y lo dedicaban a los demonios. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no quiero que vayan a esos templos porque ustedes ya son hijos de Dios. Ya están comprados con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué nosotros pudiéramos aplicar a nuestra vida ahora? Ahora ya tanto los demonios, ya, digamos los ídolos, ya no es tanto como antes. Antes era muy común. Antes de que la ciencia avanzara, muchos creían de que el sol era un dios, que la luna era otro dios, que incluso cierta estrella era un dios también. Incluso los mayas creían de que lo que proveía el maíz, ¿cómo le dicen? El jojoto, le dicen, ¿no? en Venezuela, el jojoto, había un dios que lo producía. Entonces, pero cuando la ciencia avanzó nos dimos cuenta de muchas cosas. Entonces, ahora no sé hasta qué punto nosotros podemos aplicar este versículo que dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Cómo lo aplicaríamos ahora? Y dice, y de la mesa de los demonios. ¿Cómo lo aplicaríamos ahora? ¿Cómo yo podría poner esto en práctica en mi vida diaria? ¿Alguien? Nadie. El 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Seremos acaso más fuerte que Él? Dice el apóstol Pablo, ¿o provocaremos? Es decir, cuando yo voy, si yo ya soy parte del cuerpo santo del Señor, yo ya soy creyente, yo ya pertenezco a la iglesia del Señor que es santa y voy y participo a estos sacrificios, el apóstol Pablo, vamos a provocar que el Señor esté celoso. El primer mandamiento para el Señor es, no tendrán dioses ajenos, no te harás imagen. Es el primer mandamiento que el Moisés da en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque dice que Dios es un Dios celoso. Entonces, por eso el apóstol Pablo recuerden que el apóstol Pablo empieza dando ejemplo de quién. ¿A quién usa el apóstol Pablo para dar ejemplo? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel que venía cruzando el desierto. Entonces él los agarra a ellos de ejemplo. ¿Quién recibe los 10 mandamientos? El pueblo de Israel. Entonces por eso él les vuelve a hacer una demostración. ¿O van a provocar a celos al Señor? La respuesta es, claro que sí. ¿Seremos acaso más fuertes que Él? La respuesta es no. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que también Dios también nos puede destruir así como destruyó a los israelitas. Si destruyó a los 23,000, dice, ¿ustedes qué se creen? Que porque ya son parte de la iglesia de Cristo, ¿no los puedo yo destruir también? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dios se puso celoso cuando Moisés, el pobre hombre del Señor, estaba ayunando 40 días y 40 noches pidiendo al Señor por el pueblo en el monte Sinaí. Y cuando regresa, el pueblo ya se había descarriado y estaba adorando a un becerro de oro. Y dice, el celo del Señor fue tan grande que los destruyó. Y dice el apóstol Pablo, ¿seremos nosotros más fuertes que Él? Dice, la respuesta es no. Así como destruyó al pueblo de Israel, que todos fallecieron, todos. Los únicos que entraron a la tierra prometida fueron nada más los que nacieron en el desierto. Los que salieron de Egipto, ninguno llegó a la tierra prometida. Fue una generación nueva que se levantó. Entonces dice, ¿seremos acaso más fuertes que Él? La respuesta es no. Dios también puede destruirnos. Y si no lo ha hecho hasta ahora, es porque por su gran misericordia y bondad. Dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Cada mañana. Amén. ¿Continuamos o están asustados? No. ¿Están asustados? Palabra de Dios.
El 23, ¿qué dice? Todo me es lícito. Y aquí es, si alguno de los que van a estar viendo esta enseñanza en TikTok, si alguno se enojó conmigo, se preocupó, cualquier cosa, bueno, aquí el apóstol Pablo lo rescata, le dice, todo lo pueden hacer, todo me es lícito. Si quieren, sigan en lo que están. Si quieren, iba a decir adorando a los demonios, pero si quieren seguir adorando a los ídolos, es cuestión de cada uno. Dice, todo me es lícito. Dice el apóstol Pablo, ustedes lo pueden seguir haciendo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ustedes lo pueden hacer, pero atrás de eso hay algo. Atrás de eso hay algo. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. La palabra lícito es permitido. Todo me es permitido. Todo lo pueden hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo edifica, dice. No edifica. ¿Y no edifica cuál? El cuerpo de Cristo. No edifica la iglesia. Cuando hay algo que está atrás, digamos, a veces detiene a la iglesia, hace que el cuerpo de Cristo no avance. Cuando alguien que ya es parte de la iglesia practica o hace algo que no es contra las cosas del Señor, eso no edifica, no edifica. Y no solo a la familia o a la persona, sino también a la iglesia, porque el apóstol Pablo aquí está haciendo la metáfora del pueblo de Israel contra la santa iglesia del Señor, contra la iglesia del Señor. Entonces, si alguien sigue todavía con sus visitando a la curandera o a no sé qué, dice, no, ya dice el apóstol Pablo, hay cosas que no edifican, hay cosas que no edifican. Y dice al 24, dice, nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. En otras palabras, debemos de buscar el bien de la iglesia y no el bien de los demás o lo que yo quiera. Todo lo puedo hacer, pero hay cosas que yo no la voy a hacer por el bien a los demás. ¿Cómo podemos nosotros agarrar un consejo práctico aquí? Todo lo podemos hacer, pero hay cosas que no las debemos hacer porque debemos buscar el bien a los demás. Entonces, que lo que hagas edifique a los demás, tu familia y también la iglesia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo podemos hacer. Ahora, la respuesta es, si yo ya soy un creyente, si yo soy una persona que tengo fe y he decidido seguir al Señor, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, busquen algo que edifique. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el bien de los demás. Entonces, lo práctico sería que cuando yo quiera hacer algo, que aunque yo tengo el derecho y tengo la oportunidad de hacerlo, lo haga, dice, asegúrense que no afecte a los demás. Asegúrese que no destruya a los demás, sino que edifique a los demás, a la familia, a la iglesia. Los padres a veces, y los que son papás van a entender ahora, los papás a veces no hacen algo por el bien de los hijos. A veces la mamá no hace algo por el bien de los hijos. A veces el esposo no hace algo por el bien de la esposa, o viceversa. Entonces nosotros tenemos ¿va a afectar esto a mi esposa? Si le va a afectar a mi esposa, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Porque no edifica. ¿Va a afectar esto a mi esposo? ¿Va a afectar? Entonces esa debe ser una pregunta a nosotros. Que lo que hagas no afecte a los demás. Entonces busca el bien de los demás, tu familia y la iglesia. Ese es el mandamiento que el Señor nos da, un solo mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces busca el bien a los demás. En Cristo ya no buscamos nuestro bien, sino el bien de los demás. En Cristo ya no buscamos nuestro bien, sino el bien de los demás. El 25 dice, coman de todo lo que... Y aquí el apóstol Pablo ya va a sacar los ejemplos personales, digamos lo teológico, y ahora se va a pasar a la práctica. En los versículos el apóstol Pablo estábamos aprendiendo teología, todo lo que es atrás de los ídolos, era más en el seminario se conoce como la demoniología. Entonces era teología, ahora ya es práctico. Entonces en lo práctico dice el apóstol Pablo, coman de todo lo que venden en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de conciencia. La semana pasada aprendíamos de que en la iglesia de los Corintios, ¿cuántos grupos habían en la iglesia de Corintios? 4. Estaban los pobres,
los ricos, los filósofos, los sabios, y falta uno. Los esclavos. Entonces, habían personas que no podían comprar buena carne. Entonces, ellos tenían que comprar de la que había en el mercado, de la más barata, y mucha de esa carne era ya ofrecida a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo, yo les entiendo, el Señor les entiende. Entonces cuando vayan a comprar al mercado, entonces para nosotros no hace mucho sentido. Pero si usted hubiera estado en la iglesia de Corintio, para usted hubiera sido un gran como, wow, qué bueno, gracias a Dios. Nosotros pues solo partimos el pan. Y le digo, Meche, recuerde que esta semana es la comunión, es la Santa Cena, ahí se hace el favor de comprar el pan. Pero para ellos no, ellos tenían que traer para compartir, para poder celebrar la cena del Señor. Entonces esta gente, con el apóstol Pablo dice, no se preocupen, aunque haya sido ofrecida a algún ídolo, ustedes cómprenla y no pregunten. Entonces el apóstol Pablo, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, aunque fue dedicada a los ídolos, eso pertenecía al Señor. Esa pobre vaquita no tuvo la culpa. Era una simple vaquita, nada más la usaron para hacer un sacrificio al ídolo, pero en realidad estaban tratando de complacer a un demonio. El apóstol Pablo dice, la vaquita no tiene nada que ver. El Señor la crió. O no sé qué otra carne podían usar, un becerro, una oveja. La ovejita no tiene nada que ver. Ella nada más la agarraron, la llevaron, te vamos a sacrificar para un ídolo. Esa pobre ovejita mansita, nada que ver. Fue criada por el Señor, comió pastos. Bueno, si le dieron buen pasto, tomó su agüita, nada que ver, santificada la vaquita. Entonces, no se preocupen. Era una vaquita que no era inocente. Una ovejita inocente. Ustedes vayan, cómprenla. El acto que pasó, ya pasó para otro, pero el animalito no tiene nada que ver. Entonces, esto a los corintios les da gracias a Dios, que yo puedo comprar cualquier carne. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, cómprenla, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Esa vaquita pertenecía al Señor. Entonces, el Señor es la tierra. Todo lo que existe pertenece al Señor. Es creación de Dios. Pertenece al Señor. Entonces, dice, podemos comer de la carne, pero no ir a participar de los sacrificios. Entonces el apóstol Pablo dice, podemos comer de la carne, pero no participar de los sacrificios. Y la clave es sin saber de todo podemos participar. Entonces cuando usted cuando usted no sabe, puede participar de todo. Usted es inocente. Delante del Señor, aquí en este país, aunque usted participe de algo, y usted participó sin saber, usted es culpable en las leyes terrenales. Pero delante del Señor, usted puede ser inocente. Y a ver si exagero un poco. Usted puede ser inocente hasta de un crimen. Porque tal vez no sabía. Participó pero sin darse cuenta. Entonces, en el Señor hay cierta, lo que se conoce como la ética de situación, donde hay situaciones donde uno puede hacer cosas que es inocente. En este caso aquí, cuando yo no sé, yo soy inocente porque no sé, no me dijeron, no sabía. Volviendo a los tatuajes que preguntaba alguien hace algunos meses, yo no sabía que era malo, ahora ya sé. Yo no sabía que esto era malo, ahora ya sé. Yo no sabía que atrás de las imágenes habían demonios. Ahora el apóstol Pablo nos explicó que atrás de las imágenes hay demonios. Ahora si yo continúo haciéndolo, ahora sí ya soy culpable. ¿Por qué? Porque antes no sabía, yo soy inocente. ¿No entienden el mensaje del apóstol Pablo? Cuando nosotros sabemos, sin saber nosotros podemos participar y no es pecado. Pero si yo ya sé y participo, ahí ya se convierte en un pecado. El problema es cuando ya sabes, ahí es cuando se convierte en problema. Y dice el apóstol, por motivos de conciencia. Porque ahora la conciencia, y ahora ustedes ya saben, la conciencia no los va a dejar en paz. De ahí habíamos aprendido que todo es del Señor. ¿Preguntas o comentarios? Continuamos. ¿No se están durmiendo? Creo que ahorita en estos tiempos alguien que venga más temprano de voluntario a preparar café, ¿no? Para tener café durante la enseñanza. En este frío. El 27.
el 27 dice, si alguno no creyente, y miren, esto es bien interesante. Si alguno no creyente, recuerden que estos últimos capítulos son prácticos, para la vida práctica, ya no tienen mucha teología, es más práctico. Si alguno no creyente los invita y ustedes quieren ir, coman de todos los que le pongan delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Esto también les da un gran alivio a los hermanos de la iglesia de Corintios, porque muchos no iban a las fiestas, porque decían, ¿qué tal si la carne que dieron ahí ya la sacrificaron primero a un ídolo? Nosotros no entendemos tanto el concepto de sacrificio a los ídolos. En aquel tiempo era común era que habían sacrificios por donde quiera. Entonces no lo entendemos mucho, pero para esta gente, ya podían ir a participar con los no creyentes. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí, si algún no creyente los invita y ustedes quieren ir, coman de todo lo que les pongan delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. En otras palabras, no te niegues a convivir con un creyente, con uno que no es creyente. No nos neguemos. Si alguien les invita, yo voy a todas las fiestas que me invitan. Las quinceañeras, las bodas, cualquier fiesta. Hasta bautizo, no sé, a donde quiera que me inviten. Ahí, si tengo el tiempo, voy. Entonces, pero hay iglesias donde no les permiten a los creyentes ir a fiestas que no son cristianas. No porque ahí va a haber cerveza, no porque ahí va a haber baile, no porque ahí va a haber esto. Y yo voy, ya cuando veo que se está poniendo la borrachera esa en mi pueblo, ya veo que ya están como ya echándose a perder bueno, yo ya vine a visitarlos, todo estuvo bueno, me encantó la comida, hay un plato para llevar y ya. Pero si alguien les dice que ha sido sacrificado a un ídolo, no lo coman. No por ustedes, sino por los demás. Porque estos querían en verdad molestarlos. No era porque los querían librar de algo, simplemente los querían molestar, le caía mal el otro grupo. Aquí no hay mucho en esta iglesia, pero a veces hay iglesias donde hay envidias. Le dicen al otro, que mira esto, no, que el otro. Entonces, muy similar a esta iglesia. Entonces, si alguien les dice, ya fue sacrificado, dice el apóstol Pablo, no lo coman, no por ustedes, sino por los otros. Entonces, la clave aquí es que debemos de dar gracias a Dios por todo. Entonces, gracias por mi comida. Yo había puesto aquí una dona. No sé si usted ha ido a tomar un café a una donería donde venden las donas. Las donas, la mayoría la dedican al Buda. Lo dedica. Cuando usted entra a una dona, ve un muñequito bonito que les decía. Eso se la dedican. Ajá. Es un muñequito panzoncito. Yo no voy a llegar así, pero un panzoncito. Se lo dedican a ellos. Entonces, si nosotros quisiéramos ser bien radicales en esto, no la pudiéramos comer. Dice el apóstol Pablo, den gracias al Señor por su donita y cómansela. Yo cuando voy a la donería, yo me como mi dona y gracias al Señor por esta dona. Yo ya sé que se la dedicaron a alguien más. Que me vaya bien ahora. Y ya se la dedican a este muñeco. Entonces, yo me como mi dona y mi café tranquilo. ¿Sí? Entonces, no coman entonces la clave es no comer si ya sabemos, por la conciencia de los demás. No es por mí, sino por la conciencia de los demás. Y note estos versículos que continúan. Pero no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro. Note que no es por nosotros, sino por el débil. Yo a veces no hago cosas por los demás, no porque yo no puedo, sino por los demás. Por amor a los que todavía están creciendo en la fe. A veces no predico fuerte y me abstengo de decir cosas por amor a los que están apenas creciendo. Pero cuando me junto con mis amigos que saben, entonces nos ponemos a hablar cosas que a veces decimos, wow. Entonces, dice, pero no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro. Pues, ¿por qué? Mire qué interesante esto, dice, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro?
Note esas palabras el apóstol Pablo, dice, ¿por qué va a ser, por qué yo voy a yo a perder mi libertad si yo soy libre para hacerlo? Yo ya sé que no es malo, yo ya sé que esa pobre ovejita, que esa dona está bien rica y no hay nada que ver, sino que fue una harina que la hicieron dona inocentemente y yo ya me la estoy tomando comiendo con mi café, que no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué mi libertad va a ser juzgada? Entonces los demás tienen que crecer en esta, si somos más prácticos, los demás tienen que crecer. Entre más maduro uno es, más libre es. Entre más usted conoce al Señor, más libre es. Entre más usted crece en el Señor, más libre es. Entonces, los demás tienen que crecer. Digamos, no podemos también todo el tiempo estar yo sosteniéndome de esto por lo débil del otro. Entonces va a llegar el momento donde uno tiene que buscar la manera de crecer. Entonces los demás tienen que crecer. Den gracias y bendigan todo lo que comen. Dice el 30, si yo participo con acción de gracias, ¿por qué he de ser calumniado por causa de aquello por lo cual doy gracias? No, ¿se acuerdan que hace un momento les dije que habían unos hermanos bien que solo querían fregar a los pobres hermanitos? Aquí el apóstol Pablo ya dice calumniadores, los están calumniando. Quieren que ustedes no disfruten bien de la cena del Señor, que no participen de esto, del otro. Entonces dice, aquí el apóstol Pablo los llama calumniadores. ¿Por qué he de ser calumniado por causa de aquello por lo cual yo doy gracias? Entonces tenemos que ser muy sabios y balancear esto que hemos aprendido. Entonces, pero la clave aquí sería dar gracias al Señor por todo. Gracias, Señor, por mi comida, no importa si esto o cualquier cosa, yo doy gracias. Señor, gracias por mis alimentos. Los bendecimos y comemos, tranquilo. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué me van a calumniar si yo ya pedí que el Señor los bendiciera? Y ya están benditos mis alimentos. Me los como y todo bien. Nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por nuestros alimentos. ¿Alguien de aquí da gracias a Dios cuando come? Sí. Le damos, Señor, gracias por tus provisiones. Gracias porque siempre eres bueno. Entonces, dice los versículos anteriores, dice que el Señor es la tierra y su plenitud. Y nosotros podemos comer de todo lo que la tierra da. Podemos comerlo, siempre y cuando en agradecimiento. A mí me recuerda un misionero. ¿Ustedes han escuchado la historia de un misionero? Un misionero fue a un pueblito, y en este pueblito dice que había un león que salía a comerse a todos los que pasaban por este camino. Y el pueblo que estaba más adelante nunca había sido evangelizado porque los otros misioneros que habían ido a este lugar no pasaban porque le tenían miedo al león. Y el león salía y se los comía. Y entonces dijo este misionero, bueno, ese león no me va a ganar a mí, va a saber quién ahora es el más bueno aquí. El misionero dijo, voy a ayunarme 3 días. Y dice que había un gran árbol grande donde el león supuestamente salía, y eso es lo que la gente decía. El misionero dijo, 3 días me voy a ir a orar y ayunar ahí donde sale el león. Y entonces pues se preparó el misionero y va y donde supuestamente estaba el león, y se prepara ahí a orar, y empieza el primer día a orar, ayuna, ora, y Señor, te pido por este león que mandes otros leones para que se lo coman, o mandes un oso para que se lo coma, y que este león se vuelva mansito. Y el primer día todo bien, el león no salió, acababa de comerse a alguien. El segundo día, otra vuelta, el león, el misionero, otra vez, Señor, te pido que este león, y empieza a orar por el Señor, por este león. Ya el segundo día dijo, ya lo vencí, no salió el segundo día. El tercero ya va a ser la vencida. Y ojalá que salga para que convertirlo en mansito. Entonces ya el tercer día empieza el ayunar y a orar por el león, y al fin de tanto, ya los 3 días, pues ya estaba cansado, ya empezó a dormirse, y de repente en su oración se quedó dormido. Cuando ya amaneció, ya para amanecer el 4.º día, dice que solo oyó las palabras que decía, Señor, te doy gracias por esta comida que me mandaste. Bueno, el león estaba orando ya por él. Entonces se quedó dormido el misionero, y el león estaba ya
agradeciendo al Señor por la comida que le había mandado. Entonces, más o menos ahí va el chiste. Ya mañana le van a entender mejor. Por lo menos ríanse para que les cuente otro después. El 31, ya para terminar, no tiene ninguna pregunta o algún comentario. ¿Preguntas o comentarios? Si no, continuamos. El 31. Por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Note lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. Siempre que yo haga una cosa, hay que hacerlo para la gloria del Señor, para honrar al Señor. Todo. Si como, si bebo, si hago esto, hago el otro. Una de las cosas que yo he aprendido es que todo lo que yo hago, lo hago para honrar al Señor. Es decir, usted puede honrar al Señor con todo lo que haga. Ya sea que hagan incluso nuestros trabajos diarios, en lo que hacemos, podemos honrar al Señor. Dice el 32, dice, no sean ofensivos ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como yo en todo complazco a todos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo ya de último, no sean ofensivos, no se preocupen por los demás. No se preocupen por los demás. Entonces nosotros, algo práctico es que no tratemos de ofender a los demás creyentes, ni a los que tienen diferentes creencias. El apóstol Pablo dice, no sean ofensivos ni con los judíos, ni con los griegos, ni a la iglesia de Dios. Tres, digamos, comunidades sociales que existían en el tiempo cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. Estaban los judíos, que era un grupo muy fuerte, y estaban los griegos, que era el otro grupo más grande. Los griegos también eran como los gentiles, entonces gentil y griego casi era lo mismo. Y otro grupo que estaba empezando a creer, la iglesia. Entonces, hay tres grupos grandes. Entonces el apóstol Pablo dice, no sean ofensivos ni con los judíos. Si ellos no creen en nuestra nueva práctica, no los ofendan. No ofendan tampoco a los griegos, y en este caso, los que no son creyentes. Si alguno no quiere creer, no lo ofendamos. No quiere creer, no quiere creer. Ahí se queda. Dice, y menos a la iglesia. Entonces, si no ofendemos a los no creyentes, no ofendemos a los que no creen y a los que tienen otra religión, entonces no ofendamos a los que no creen, no ofendamos a los que tienen otra religión, y menos ofendamos a la iglesia del Señor, por la cual murió Cristo. Entonces dice, así como yo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El motivo de todo esto es para que alguien sea salvo. Es un solo propósito. Toda la enseñanza, como empezamos al principio, les digo todo esto, o el motivo de todo esto es para que alguien sea salvo. Entonces yo no trato de hacer esto, o no evito comer esto, evito el otro, o no ofendo a este, no ofendo al otro, con el único propósito de que alguien sea salvo. Dice, para que sean salvos. Ese es el único propósito del apóstol Pablo. Entonces ese es el capítulo 10, hasta ahí termina el capítulo 10. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas o comentarios? ¿Estamos bien ahí? ¿Quedamos ahí o empezamos el otro versículo, el otro capítulo? ¿Cómo están de ánimos? Vamos bien, siga. ¿Vamos bien? ¿No se me están durmiendo? Leamos una parte de los últimos versículos que nos quedan, son las 8:37, nos quedan unos 8 minutos. ¿Está todavía hermana Isabel? ¿Está bien? Como yo Hansel, ¿está así? ¿Está así? ¿Hermana Mecha está así? Dice, sean ustedes, ya el versículo 11, entonces vamos a leer un poquito el versículo 11. El versículo 11, el apóstol Pablo dice, sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Este versículo parece que está separado del contexto aquel con lo que el apóstol Pablo va a enseñar ahora. Entre el versículo capítulo 11, versículo 1 dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
Los alabo. Note que aquí el apóstol Pablo va a darles un halago. Después de toda la regañada que les pegó y sobre todo los primeros versículos, ahora el apóstol Pablo dice, los alabo, los halago, los felicito. Dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas transmitidas tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si se hubiese rapado. Pero si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si le es vergonzoso, córtese el cabello o rápese, dice. Que se cubra. El hombre no ha de cubrirse su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Esto está bien interesante. Y la próxima semana vamos a darle muy estudiado eso. Note las palabras. Además dice, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer fue creada a causa del hombre. Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No obstante, en el Señor, ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. Porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Juzguen por ustedes mismos. De todo lo que acabo de leer ahora. Ahora juzguen ustedes. Yo les presento estos puntos teológicos, esta teología. Ahora juzguen ustedes por su propia cuenta. Juzguen ustedes mismos. Y aquí el apóstol Pablo empieza las preguntas. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Acaso no les enseña la naturaleza misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello? Mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. ¿Por qué le ha sido dado el cabello en lugar de velo? Con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. La iglesia cristiana ya no tiene esa costumbre. Ni tampoco las iglesias de Dios. Esto va a estar bueno. No sé si ustedes aguantan una vigilia. Sean ustedes imitadores. Oh, no, ahí ya no. ¿Dónde estaba aquí? Oh, ahí ya llegué hasta el 16. Ahí nos quedamos entonces. Esto vamos a estudiar la semana que viene. Yo ya quisiera quedarme aquí, pero sé que se me van a dormir todos. Entonces, la semana que viene vamos a continuar con el estudio, el capítulo 11. Les recomiendo a ustedes que lo escuchen o que lo lean, porque va a estar bien interesante.